Buenas tardes nuevamente para retomar la ponencia que estábamos realizando, este pequeño ensayo que hemos denominado Hacia un Putumayo diferente. En esta segunda parte pues vamos a seguir en el abordaje de este ensayo. Habíamos comentado que este iba a tener tres partes: unas condiciones actuales, legales y ambientales, un tema sobre las dimensiones desde lo forestal, lo agrícola, lo ganadero, lo piscícola, y una tercera parte que le habíamos colocado hacia la dinámica, o sea, sobre temas de mercado, proyectos compensatorios, los temas de organizaciones sociales. En esta primera parte pues habíamos conversado sobre esas condiciones actuales y habíamos hecho énfasis en dos temas fundamentales. Uno de los temas claves fundamentales es con respecto a lo que tiene que ver con los monocultivos versus los cultivos asociados, y lo que tiene que ver con la producción y la productividad, y cómo las densidades de siembra van a afectar efectivamente los cultivos, y cómo los modelos de producción que se implementen en el territorio amazónico van a incidir fundamentalmente sobre los recursos naturales y desde luego sobre la biodiversidad. Otro tema supremamente fundamental que habíamos hablado era sobre los hábitos de consumo territorial. Los putumayenses y los habitantes del Putumayo no tienen en su fundamento hábitos amazónicos, son hábitos mucho más andinos, y por eso su dependencia de productos externos, y por eso la deficiencia o dificultad en el mercado de productos en forma interna de productos amazónicos. Otro tema clave es sobre el primer punto, es que no hay una base de economía forestal, no hay una base de economía forestal basada desde luego no en especies naturales, sino en cultivos, no en ecosistemas naturales, sino en cultivos forestales. Y ese tema pues no se ha impulsado eficientemente, no se ha impulsado eficientemente, y tenemos que ser conscientes que la madera es parte fundamental del devenir de las poblaciones rurales, y ellos pues tienen que tener de alguna manera acceso a esa oferta ambiental. La pérdida de alimentos en campo y plazas de mercado y en casa son importantísimos. Hay personas que en zonas de alta producción de yuca y de plátano pues no tienen acceso realmente al consumo ni de plátano ni de yuca como mínimo, y eso genera pues esa escasez de alimentos que inciden sustancialmente sobre la seguridad alimentaria. Los residuos sólidos en el campo no son adecuadamente manejados, y en lo urbano no hacen la parte del ciclo biogeoquímico como para que se introduzca efectivamente como abonos para mejorar en algunas condiciones los niveles de fertilidad de algunos suelos, sino que simple y llanamente se entierran, y otros productos que pueden ser fundamentales para la generación de postes y similares, o áreas recreativas y demás, pues simple y llanamente no son realmente aprovechados para esos fines. Algunas empresas sí lo tienen, pero son empresas que en últimas hacen la venta a precios comerciales de esos postes, y no benefician fundamentalmente al agricultor, que se ve obligado en sus cercos a colocar postes de madera, y eso se vuelve pues un círculo vicioso ante la escasez de la oferta natural.
También habíamos conversado sobre el tema de las fenofases como tema fundamental. Esas fenofases, pues encontramos que con el énfasis de que realmente en Putumayo se pueden generar proyectos de mediana a gran escala. Los momentos fenológicos de muchas de las especies difieren desde la altitud de Mocoa, 900, 680 metros hasta los 240 metros sobre el nivel del mar, difieren ostensiblemente, y eso hace que sea posible encontrar momentos de producción diferentes a lo largo y ancho del territorio departamental. Sin embargo, no obstante, algunos proyectos han sido del orden municipal o del orden subregional y pues han tenido, como lo hemos conocido, pues el fracaso absoluto, y que no nos ha permitido pues virar la economía en el territorio sobre recursos amazónicos. Habíamos indicado pues que falta pues ese tema de investigación y que Agrosavia, realmente vinculado al territorio departamental ya in situ, pues con oficina departamental, tiene un gran reto. Nosotros como sociedad civil hemos tratado de que las sedes de Leticia, Tumaco y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia se inserten efectivamente en el territorio departamental y nos permitan avanzar en el conocimiento de algunos temas. Igualmente, la Universidad de la Amazonia, cuyo rol fundamental es el trabajo mancomunado en todo el territorio amazónico. Hay cosas que se han hecho, pero se hacen de a pocos. El Instituto Tecnológico del Putumayo, ya muy pronto como universidad, pues incide muy débilmente en la generación de conocimiento básico y aplicado. Y tenemos unas potencialidades importantes en esa red de universidades regionales, tanto de Ecuador, Perú y Brasil, así como otras instituciones importantes como Embrapa, el INIAP, el ECORAE, que no han sido adecuadamente aprovechados en el territorio departamental, y lo que hace es generar acciones repetitivas en muchas ocasiones, y no avanzamos en la adaptación tecnológica de las especies amazónicas. Es de resaltar que para el caso de Sachainchi, por ejemplo, han existido algunos encuentros internacionales de mucha importancia. Recientemente resultaron algunos encuentros internacionales interesantes sobre el azaí, pero pues eso no basta, o sea, son muchos años de pérdida de tiempo, sin el norte, sin la brújula necesaria para abordar ese tema de la consolidación de una producción amazónica en el sector rural en el departamento del Putumayo. Y eso, como vuelvo e insisto, incide drásticamente en lo que tiene que ver con la biodiversidad. La agricultura urbana muy débilmente aplicada. Hay unos pequeños esbozos de agricultura urbana, pero se hace en forma muy restringida, y pues eso tiene una incidencia grave. Otro tema que incide sobre la biodiversidad y la producción rural es la concepción de tipos de suelos en el marco de la Ley 388. Esos suelos rurales no se respetan, como les había comentado. Hay asentamientos sobre suelos de clase agrológica 2. Los suelos de protección tampoco se respetan. Los suelos de expansión urbano son escasos. Hay problemáticas de búsqueda de ubicación de viviendas. Se hace al azar, eso no tiene control, de tal suerte
que el sistema de control no funciona. Los consejos seccionales agropecuarios son muy débiles, no consolidan absolutamente todo lo que se tiene y de tal suerte pues que hay una pérdida significativa de oportunidades. Entonces, pues ese es el panorama para redondearlo de la primera parte. Y ahorita sí quisiéramos introducirnos un poco a todo ese tema de las dimensiones, o sea, qué tendríamos nosotros que hacer, hacia dónde vamos a hacer, porque hay veces no se ve una ruta, entonces desde la perspectiva forestal y agrícola, pues hay demasiados productos para avanzar, muchos de ellos en forma repetitiva. Los hay como ornamentales, los hay para consumo y de gran importancia ecológica, por ejemplo, como el 1000 pesos, que es tan importante en diferentes paisajes, eh, el granadillo, el tara, que se ha venido trabajando muy poco sobre ello, de tal suerte pues que toca que seguirlos abordando. El chachaporoto, por ejemplo, que tiene tantas bondades alimenticias, el chimbalo, el arazá, el copoazú, el borojó, las propiedades del inchi. Nosotros acá tenemos un borojó bastante interesante, que es un borojó afinidad patinoy, que lo encontró el ingeniero Rodrigo Botín en alguna vez en algún recorrido y lo mandó al herbario de la Universidad del Valle. La yarina como opciones importantes para las artesanías y colocar eso en el clúster pues de turismo. El chontaduro, que tiene un peso propio, pero pues que toca que trabajarlo mucho más. Otros como la castaña del Brasil, que tenemos algunos ejemplares en Puerto Asís, pero que no se ha tendido como cultivo y tiene un mercado bastante importante a nivel nacional y local. La castaña se consume mucho en lo local. El azaí tiene algún consumo en lo local y ya está incorporándose pues a la economía eh, departamental. Es bien interesante ese tema. El tema de las plantas aromáticas, hay muchas opciones de plantas aromáticas y otras interesantes como el espingo, básicos como el limoncillo. Sacha Inchi tiene un puesto ya ganado en trabajo muy interesante por algunas agremiaciones de productores, tienen mucha ganancia. Esas plantas como el barniz, por ejemplo, que el barniz es netamente barniz de Mocoa, en San Antonio, toda esa ruta de San Antonio, hay una ruta de barniz bastante interesante sobre la cuenca alta del río Mocoa. Ese barniz en algún momento se propuso, se fomentó, pero ese fomento que se hizo en aquel tiempo eh, se desvirtuó, se disminuyó y hasta ahorita no está. El caucho que tiene tanta importancia tampoco en el departamento volvió a coger el auge que tenía en tiempo pasado. Eh, pero los principales problemas han sido las densidades y la falta de acompañamiento. El cauchillo, que sirve tanto para artesanías, algunos cauchillos sirven muchísimo para artesanías. Plantas para condimentos, que las hay en cantidad, todos las conocemos. Plantas medicinales muy importantes, ahí vuelve a aparecer el achapo para champú, para temas de calvicie y demás. El yoco que tiene un peso específico en el mercado
internacional. Y bueno, hay otros para la industria como la uva caimarón, tantos subtipos de uva, de ecotipos de uva caimarón que tenemos acá. Podemos encontrar 6, 7, 8 ecotipos de uva caimarón sin la mayor relevancia para la industria. Acá tuvimos en la industria de licores del Putumayo, tuvimos la oportunidad de conocer y de saborear muchas veces el vino de uva caimarón. Eso se perdió, no hay fomento al respecto. El balso, por ejemplo, bien interesante para poder utilizar el yarumo, el palo negro. Pues hay muchos desde el sector forestal que son los que van a sustentar esa biodiversidad. En la parte agrícola, pues los de consumo común de la cultura andina que todavía sobreexisten acá y existirán por mucho tiempo, pero se pueden potencializar otros muchos más, como les comentaba, desde el marco de la culinaria, como la cúrcuma, como el jengibre, los ajíes, que hay cantidad de ajíes para poderlos hacer, las papayas, las guanábanas, todo lo que son una serie de anonáceas que son súper bien, frijoles adaptados a todo el territorio departamental. Y no nos podemos olvidar de la caña panelera. Dentro de los agrícolas tenemos un producto bastante interesante, que es todo lo que tiene que ver con cultivo de flores, las orquídeas. Nosotros no hemos explorado acá todavía poder hacer multiplicación sobre el cultivo de tejidos. Algunos expertos como los hermanos Barrera en el área del Valle del Sibundoy han avanzado en algunas esencias, en algunos temas bastante interesantes que ellos han venido trabajando no solamente a nivel local, sino a nivel extrarregional, y les ha ido muy bien, pero no es como lo masivo que se está utilizando acá, que pueda impactar realmente la economía y pueda intervenir en el Producto Interno Bruto del territorio departamental en un momento determinado. Entonces las orquídeas serán una opción bastante interesante, y otras flores, o sea, muchísimas flores que aparecen en el territorio departamental, que en algún momento se tuvieron auge, pues ahorita las cultivan en todos los departamentos de Colombia. Todos conocemos de qué se trata. La horticultura es una excelente opción. La horticultura se comporta muy bien. Acá se pueden cultivar más de 25 especies hortícolas con excelentes opciones, y esa puede ser una muy buena línea que lo ha apoyado muchísimo la FAO y otras organizaciones en ese sentido. Y la citricultura. Yo aquí sí quisiera detenerme que la citricultura, para volver a hablar de los momentos fenológicos o de los momentos de cosecha, si ustedes revisan, la citricultura tiene excelentes opciones acá. Nosotros contamos en Putumayo con un material genético excepcional, un material genético bastante importante en temas de citricultura, un material genético que valdría la pena revisar y sacar adelante para consumo local o consumo extrarregional, incluso para abastecer mercados nacionales. Es muy posible hacerlo. Hemos visto materiales genéticos con árboles de naranjas y de mandarinas totalmente agobiados por el peso de la fruta, que puede ser una opción fundamental para poder contribuir en pequeños solares, en pequeñas casas, en pequeños predios a la economía regional, siendo pues también parte de esa economía familiar para el uso de los mismos. Entonces, hay una gama también inmensa en el tema agrícola.
En el tema ganadero, pues hay unos impulsos de ganadería ecológica muy fuertes. A mi juicio, pues se sigue hablando de número de cabezas por hectárea. Nosotros no hemos incorporado técnicamente el concepto de unidad de gran ganado. Y otro juicio que yo tengo es que definitivamente el ganado que tenemos aquí en el territorio en términos generales es demasiado pesado, tiene demasiado quilaje, y nosotros tenemos que comenzar a trabajar como han trabajado en otros espacios en Colombia sobre unas razas amazónicas que permitan un cierto manejo, porque ya hablar de semiestabulación o estabulación requiere unas inversiones significativas que el pequeño ganadero, el pequeño amante del ganado en el territorio no tiene las capacidades de hacerlo. Eso hay que revisarlo. Estos son juicios de mi observación, de mis recorridos en campo. Sin embargo, esto toca que ponerlo pues a buen juicio de algunos expertos. Los potreros arbolados, tenemos muchas opciones: potreros dendroenergéticos, potreros con frutales y maderables, potreros proteínicos, dependiendo pues de la arquitectura de la especie, poder organizar eso en cada uno de los espacios territoriales. En piscicultura, pues tenemos muchas opciones. Tenemos los ornamentales, los peces ornamentales. Yo creo mucho en los temas de los bagres, de los grandes bagres, en los temas de tilapia, de cachama, que también son bastante interesantes, que son para consumo local, pero van a ser importantísimos con el tema de la variabilidad del cambio climático para el abastecimiento extrarregional. En especies menores, las gallinas, tanto las gallinas de raza como las gallinas criollas, lo mismo que porcinos, algunas otras animales como los bimbos, chivos también es posible tener, y abejas, tendiendo más a las abejas meliponas, que es una tarea bandera de nuestra cara aquí en el territorio y que se ha ido avanzando paulatinamente en ese sentido. En cuanto a zocría, yo creo que una de las identidades que nosotros no tenemos es que nosotros no tenemos zocriaderos. Entonces, no tenemos zocriaderos y estamos superados ostensiblemente por otros departamentos que abastecen incluso de animales desde la zoocría a ciudades tan importantes como Bogotá. Entonces, tenemos que impulsar esos zocriaderos, y otros que sirven para la peletería, por ejemplo, como zocriaderos de babilla, que se ha venido trabajando mucho sobre eso desde tiempo atrás, y que puede ser una opción para la artesanía local. En cuanto a las agremiaciones, volvemos a insistir que son las cooperativas las que deberían de ser las fuertes acá, no las meras asociaciones, sino las cooperativas, para que esas cooperativas se generen en federaciones de productores temáticos, y que esas federaciones de productores tengan la fortaleza que tiene pues nuestra federación más significativa en Colombia, como es la de los cafeteros. Hay que trabajar mucho en el tema del mercado. Y en ese mercado pues está el mercado intrarregional, el mercado intradepartamental y ese mercado internacional y de exportación. Hay muchas opciones, pero tenemos que comenzar a trabajar, a organizar el territorio, que es un territorio que no ha sido adecuadamente organizado, a pesar de todos los instrumentos de planeación que les comentaba que tenemos y que poseemos en este momento. No tenemos
unas áreas planificadas en donde podamos desarrollar unas actividades amazónicas concretas. Entonces, pues yo les comentaba que tenemos ese plan departamental de productividad y competitividad, tenemos esa agenda departamental de ciencia y tecnología, tenemos ese plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial PIDARET, tenemos el plan de extensión agropecuaria PEDEA, tenemos el PIDAR, tenemos pues esos proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. Tenemos en el marco de todo eso, tenemos los acuerdos de paz y los PEDET como corolario. Entonces, necesitamos pues que realmente a través del Ministerio de Agricultura, a través de las secretarías departamentales y las secretarías municipales, pues se tome un norte adecuado. Y ese norte adecuado va a facilitar que tengamos un Putumayo como el que nosotros deseamos, que es hacia un Putumayo diferente. Quedamos pendientes de la tercera parte. En la tercera parte vamos a hablar de algunos temas claves que son hacia el tema de la dinámica y cómo pudiéramos entonces nosotros enfocar, qué nos faltaría entonces a nosotros para hacer el enfoque de eso, y que todas esas iniciativas agrícolas y pecuarias podamos orientarlas y mejorarlas para nuestro sistema productivo, evitando así la itinerancia o una mayor itinerancia, y que tengamos entonces unas opciones claves para tener un Putumayo productivo y que pueda seguir teniendo un Putumayo biodiverso. Entonces quedamos pendientes de la tercera sesión y les solicito el favor a los que tengan la posibilidad al momento de publicar este video, si lo pueden compartir, sería excelente. Pues parte de la idea es tener como la controversia y podernos poner de acuerdo a nivel departamental sobre el tema agropecuario. Muchas gracias, que estén muy bien.